manchen. Esto está... Oh, miren nada más. No sé si estoy haciendo lo correcto por salir a grabar en este pleno aguacerazo. ¡Au! Está cayendo muchísimo granizo. Vean todo el granizo que hay. Me voy a ir por medio de la calle. No manchen, esto es un verdadero diluvio. ¡Au! Duelen los pies porque me está cayendo granizo. Miren las orillas llenas de granizo. Vámonos para Jardines de Morelos porque allá ha de estar bien horrible. No manchen, pobre señor. Ahí va y corre con su hijo. ¡Au! ¡Au! Sí duele. ¡Au! No manchen. Ahora sí se vino durísima el agua, ¿eh? ¡Au! Hoy es domingo 3 de noviembre de 2024. Se vino este diluvio. Ay, me encuentro en Jardines de Morelos y me salí a la calle para registrar este momento que está lloviendo durísimo, ¿eh? Son 5:43. Son las 5:43 de la tarde. Ay, estaba bien fría el agua. Vino un aguacero, pero aguacero, ¿eh? No sé si es una buena idea estar en la calle ahorita grabando. Tengo un paraguas y me vine en bermuda porque no quería mojar un pants. Iba a ser como que... Pues no iba a ser una buena idea, ¿eh? Pero les digo, no sé si sea una buena idea estar grabando ahorita en la calle. Es muy peligroso, la verdad. Me puede caer un rayo. No manchen. Ah, me duelen los pies. ¡Au! Está heladísima el agua. Voy a guardar el teléfono y no voy a arriesgar. Ahorita que pare tantito y sigo grabando en Jardines. Ah, no manchen. Ahorita ya que ya está un poquito más leve la lluvia, pasé por una calle inundada. No pude grabar porque me estaba mojando demasiado y pues con miedo a que le cayera agua al teléfono. Pero no, se me congelaron los pies, hasta las rodillas me dolieron, se los juro que hasta las rodillas me dolieron del agua bien fría que está. Desde aquí se alcanzan a ver los cerros de San Cristóbal cuando no llueve, pero ahorita de plano no se ven. Y lo más seguro es de que en San Cristóbal se inundó nuevamente. Casi un 90% o 100% se inundó otra vez. Miren, aquí todavía no se deshiela el hielo. Ay, aquí cómo se ve la orilla. Bien blanquita por el hielo. No, es que sí cayó bastantísimo hielo. De hecho, ahorita me encuentro en la calle Playa Azul. Supongo que esta debe ser la colonia Playas o sección Playas. Ahí díganme en los comentarios. Pero esta es la calle Playa Azul. Entonces nos vamos derechito y nos vamos a dirigir después a la izquierda para llegar a la avenida Jardines de Morelos y empezar el recorrido, ¿vale? Pues aquí al inicio o término de la calle Playa Azul, pues ya está inundado. En serio que la lluvia duró que 15 minutos, 20, pero con eso fue suficiente para inundar esta calle. Y estamos en la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Y esta nos lleva hasta la avenida Jardines. Esa yo nunca la había visto inundada, ¿eh? Pero pues sí es algo que se inundó. No me imagino cómo ha de estar lo que es la parte de la laguna, el salado. Como ahí todavía no hay pavimento, ha de estar unas lagunototas. ¿Por eso le llamarán la laguna? O porque pues anteriormente era el agua de Texcoco, ¿verdad? Pero en esas zonas sí hay unas lagunotas, en serio, unos charcotes, pero horribles. Si llueve, yo creo que la gente ya ni puede salir por lo mismo. Miren, del granizo deshojó estos árboles el granizo. Miren. No manchen. Pobres árboles, sí les cayó con todo el granizo, ¿eh? Y nada más está relampagué y relampagué. Ahorita vámonos derechito. Una vez más me encuentro en esa calle. Creo que es la tercera o cuarta vez que la grabo. Pero esta vez casi justo a tiempo después de llover. Y pareciera que está bien planita, ¿no? Así bien derechita. Pero ¿cuál? Es porque el agua aniveló la calle. Se supone que así debería de estar
Pinche carro. Se supone que sí debe estar el nivel la calle, pero pues no, el agua ya cubrió todos los hoyos y pues la niveló, digamos. Pero sí, todo eso está lleno de hoyos. Los carros se están metiendo en la calle atrás. Vamos a ver si hay uno que otro valiente que se atreva a pasar por aquí. Y si lo hace es porque no conoce esta calle llena de hoyos. Y va a pasar uno, creo. Así es que me voy despacito para verlo cómo entra los hoyos. Ay, 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 no manchen. Miren, el agua hasta se sube a la banqueta y alcanzó a pasar, No manchen. Bueno, ya, basta de grabar en esta zona que ya la conocen creo que muchos. Entonces vamos ya a Jardines, ya. Bueno, listo, empezamos desde aquí. Aquí empieza la avenida Jardines de Morelos y vámonos hasta Cebetis. Ahorita que después de este aguacero que sí estuvo fuerte, vamos a ver cómo está esta avenida, porque yo pensé que en el video anterior había grabado la avenida más madreada de Jardines. No, es la avenida Jardines de Morelos. Más que nada porque están haciendo reparaciones. Yo creo que están metiendo drenaje o no sé qué están metiendo. Hay varios hoyos así. Entonces vamos a ver cómo está, porque sí está ya muy madreada esta avenida. Ahorita lo que va a empeorar el tráfico, pues porque como esta parte está cerrada, digamos que nada más está un solo sentido, y ese sentido pues lo están dividiendo entre los dos dobles sentidos. Entonces pues sí es más complicado, porque les quitaron ¿qué? 3 carriles, van siendo, no, 4 carriles, 3 de este lado más uno de aquel lado. Entonces ahorita sí está un tráfico pero bien encabronado. De hecho ahí están los tubos que están metiendo. Esos son de concreto, pero hay unos que están metiendo de plástico. Aquí sí cerraron totalmente toda la calle. Nada más está libre la banqueta, pero sí la calle está totalmente cerrada. Y ahí adelantito ya pueden pasar los autos, pero tan solo con este pedacito ya es un relajo. Me acuerdo que en un video anterior me comentaron de unas hamburguesas Elías. ¿Son esas las que están un poco antes de las 33? ¿Son estas las hamburguesas Elías? Ustedes díganme, porque ahí decía Elías. ¿Serán esas que dicen que están muchísimo mejor que las 33 o 38? La verdad no recuerdo. Acabo de pasar y ni me fijé. Pero díganme si están mejor o no, porque me dijeron que la carne congelada de la 33. Porque me dijeron que en la 33 o en la 38, de ahí atrás, que es carne congelada. Entonces supongo que aquí con Elías está más fresca. Pero si es ahí, vámonos por el medio de la avenida, porque esta ya está cerrada en esta parte. Aquí ya no pasan carros más que de este lado. No manches, ¿qué tan hondo estará este hoyo? Este pequeño, bueno, las camis ya se las saben hasta dónde tienen que pasar. Ahí me voy por acá porque aquí también está un pequeño agujerito. Pero las combis ya saben dónde pasar, dónde no. Yo siento que ese sería un buen tip, que cuando se inundan las calles, está así, ir atrás de una combi. Porque pues ya se la saben por dónde sí, por dónde no, y creo que es más seguro. De hecho ni me había dado cuenta que allá atrás ya habían pavimentado la parte que hicieron el hoyo donde metieron esos tubos de plástico. Aquí todavía no pavimentan. Lo más chistoso, que nada más van a repavimentar donde abrieron, porque sí, a las orillas así van a dejar tal cual. ¡Uy! Casi grabo un accidente con ese motociclista. Hasta la panza me dolió. Aquí hay un registro. Se van a robar esa tapa de metal, lo más seguro. Uy, miren, esa parte sí está inundada, y sí se cayó el de la moto. No manchen. Se salvó de una, pero es que creo se estrelló con ese auto, el que está ahí estacionado. Pero se detuvieron 3 bikers. Le están echando la mano. Ah, no, fue por la orilla que dejaron ahí descubierta. Miren, de veras, hoy había tianguis. Ay, ¿por dónde paso? Es que para saber si hay hoyos o no hay hoyos. A ver, aquí. No, aquí no hay hoyo. Y me la voy a aventar así, a ver si no caigo en uno. Ay, sí me da como cosita, A ver, voy a pasar, derechito. No pasa nada.
Esta calle sí se inundó poquito, Y hoy casi no sube. No manchen. Y en vez de que hayan trabajado hoy domingo, digamos, para no molestar pues a los automovilistas, pues no, prefieren trabajar entre semana y aparte pues temprano, o sea, cuando hay hora pico, en la tarde, en vez de que se pongan en la noche, porque en Ciudad de México me parece que sí lo hacen en la noche. Sí, las obras las construyen en la noche precisamente para no afectar el tráfico. Aquí no. Aquí trabajan pues el horario laboral cuando todos estamos trabajando y salimos temprano. Y pues sí afecta demasiado el tráfico, O sea que hay que pararse un poquito más temprano para no llegar tarde al trabajo. Porque con 5 minutos que llegues tarde, vas para atrás, regrésate a tu casita. Miren, aquí se llenó de agua este hoyote. Aquí sí está la mera construcción. Este debe ser el que están poniendo como chapopote o el primero que ponen y ya después encima el pavimento. Miren aquí, hasta aquí va la construcción. Pero no entiendo qué estarán haciendo. ¿Para qué serán estas cosas de metal? Ah, miren, acá está abajo el de plástico que les digo. Y este va para allá. Para allá. Quién sabe si se vayan a seguir o no. Estos son los de plástico que les digo que están metiendo. Bueno, vamos a continuar hasta Cebetis. Recuerden en suscribirse, ya vamos casi a la mitad de la meta de los 15,000 suscriptores. Pues para hacer la aventura de Tijuana a Cancún caminando. Pues va a ser prácticamente lo mismo, así los recorridos. Voy a grabar todo el recorrido de Tijuana a Cancún. Y pues no sé ni dónde voy a comer, ni dónde me voy a dormir. Lo que sí, me voy a llevar una casita de acampar y pues lo necesario como para acampar, ¿no? Entonces siento que va a estar muy bueno. A mí me da cosa Sonora por los desiertos y aparte es un lugar como muy peligroso. Entonces eso va a ser muy riesgoso. Prácticamente todo el país está así. Entonces suscríbete si no te quieres perder esa gran aventura, ¿vale? Y pues además esa aventura pues me la voy a aventar caminando. Nada de pidiendo rides, ni con 5 pesos, ni nada de eso. Claro, no es de que no vaya sin dinero. Sí voy, pero con lo necesario nada más pues de supervivencia. Pero de ahí en fuera, a pura pata. Y pues hay tramos larguísimos que la estoy pensando, pero va a valer la pena. Bueno, creo yo que estoy llegando a la parte más fea de Jardines, que es aquí en la parte de Cebetis, en donde sí se pone bien feo. Y sí está bien inundado, De hecho las motos no se pasan por ahí, como que rodean. No, entonces sí llovió chido aquí, Es como les digo, allá en la parte de la laguna, que va siendo ahora sí que sobre esta calle, pero hasta el fondo, sí ha de estar feo, feo, feo. Este se habrá quedado... chocó este carro, creo. No, se fue a una coladera. Y ese ya se quedó ahí. No manches, todo lo que estoy viendo nada más en un pequeño recorrido. Huele bien feo. Aquí ya es Cebetis. Guácala. Sí, huele a puro drenaje. Y prácticamente toda esta calle está inundada. Miren, hasta allá al fondo. Hasta allá, ya no pasan para acá. Ese se dio la vuelta. Pero sí, aquí mejor se dan la vuelta porque esta parte, vean, aquí ya bajó poquito el agua. Ya bajó. Pero sí, para acá adelante no. Todavía sigue alto el agua. No manchen. Y eso que esta banqueta es alta. O sea, sí está alta a comparación del nivel del suelo de la avenida. Sí está alto y pues sí, el agua está arriba de la banqueta. Y creo que no es como que gran cosa lo que se ha inundado, porque se alcanza a ver hasta dónde sube el agua, miren. Ahí se ve la mancha, hasta ahí sube el agua. Eso ha de ser de cada vez que llueve fuerte. Los que son de por aquí, confirmen si esto es siempre. Yo creo que por eso las reparaciones, ¿no?, de la avenida Jardines de Morelos, para pues evitar todo esto. Y ni cómo irme para la parte de la laguna. Este cuate ya no puede pasar.
Bueno, vamos a seguirnos por aquí y a ver cómo nos va. Voy a llegar con las patas todas llenas de agua. Ay, híjole, aquí ya no voy a poder pasar. No, aquí ya no. No quiero llegar a mi casa con las patas oliendo a drenaje. Uy, no, aquí ya no voy a poder pasar. Hasta aquí llego, miren. Hasta aquí voy a llegar. De aquí ya no. Ya no se puede. Ese auto mejor se regresa. Esta bolsa de basura ahí flotando. No manchen. Ya no se puede pasar. Quisiera pasarme de aquel lado de la banqueta, pero no. Me voy a mojar bien horrible mis pies. Igual si me voy de aquel lado, se ve que también el agua está arriba de la banqueta. Ahí me voy a regresar y voy a tratar de cruzarme por ahí. Irme por de aquel lado, ¿vale? Pues creo que los únicos que pasan son las camionetas altas. Porque los autos pequeñitos, como este, a ver, vamos a ver si pasa o no pasa. Hay un bochito atrás de la camioneta. Pues que se la aviente, a ver, ojalá y pase el bochito. Bueno, ya pude cruzar de este lado de la banqueta. Pues ahorita me va a llenar los pies de agua de drenaje. Así es que espero se suscriban, le den like al video. Porque la neta sí me estoy rifando el físico, estando pasando por aquí por el agua llena de drenaje. Y está negra el agua, capaz con lleno de mojones. Se puede. Sí, vamos a, ni modo, suscríbanse que esto va a estar genial. A ver, vamos a pasar. Ahí está. Ni modo. Por favor, apóyenme, suscríbanse. Porque eso es... ¡Ay, asqueroso! ¡Ah! Me llega el agua en el tobillo. No manchen, voy a llegar a la casa oliendo a drenaje. Pero lo que hago para que vean cómo se pone de este lado de jardines. Ahí la patrulla. Parece náufrago en medio del mar. No manchen. Vean, hasta allá en el 3B. No manchen. Yo había pasado por aquí en combi, pero nunca caminando. Uy, creo que aquí no voy a poder pasar, Creo que aquí sí va a estar complicado. A ver. Ay, aquí está un poquito. Es poquito. Pero aquí, a ver cómo le hago. Es que en sí nada más es este pedacito. Uy. Ay, me la voy a aventar. Es que no sé, me da miedo que haya una coladera destapada. Voy a meter el pie a ver hasta dónde llega, ¿va? Vamos a ver hasta dónde me llega el agua. O sea, hasta ahí, vamos despacito. Caminando despacito. Despacito, Miren, lo que hago por ustedes, amigos. Una exclusiva de Leoger en un aguacero en jardines. Uy, aquí ya está más hondo. Uy, ya me está dando miedo. Sí, miren a dónde me llegó el agua. Ay, aquí ya está la banqueta. Listo, creo que ya pasé. Vámonos. Sí pudimos pasar, amigos. Sí pudimos pasar. Vámonos por el camellón, ¿no? Sí, vámonos por el camellón. Ay, pero a ver si estos carros no avientan agua. Miren, se está saliendo el agua del drenaje. Con razón huele así de feo. ¡Futa! No manches, esto sí es agua con caca. Ahí yo me voy a pasar por aquí a ver hasta dónde me llega. Es poquito. Ay, pero si camino rápido, sí se me mojo más en las rodillas. Pero guácatelas. No manchen. Vean, qué asco. Me van a regañar en la casa por estar oliendo a puro drenaje. Me van a mandar a lavar las patas con cloro. Pues sí, ahorita llegando luego me voy a cambiar, porque como es agua muy sucia, no quiero que me dé una infección en los pies. Y pues también voy a poner a lavar los tenis. Y pues digamos que esta es la parte más fea de jardines, la parte más horrible aquí en Cebetis. Bueno, pues
Espero les haya gustado el video, les haya gustado el recorrido y pues vamos a seguir recorriendo más mientras llega la gran aventura de Tijuana a Cancún. Así es que nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.